repaso hoy de lo que entra hasta el parcial. Vamos a ver primero lo más importante, que tiene que ver con la norma, con la RD 53. Vamos a ver algunos casos especiales de procedimientos. Vamos a ver el informe 22, que no es que lo tengan que memorizar, pero tienen que leerlo. No todo, la parte que nosotros le vamos a dar acá solamente, lo tienen que leer para que identifiquen lo que se les está preguntando. Bien. Estos WordWall los vamos a dejar para el final. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, tenés razón. ¿Qué haces? Bien, bien. Empezando. No, con los últimos. Sí, directamente con el 4. ¿Cuánto te va el Zoom más o menos? 30, 45 minutos. Yo repaso. Sí, pásame por favor, porque no me funciona el cosito este. Bueno. Una presentación libro. Ahí está. Hagan captura de estos WordWall. Lo vamos a ver al final. Sí, pásalas. Bueno, ¿qué tienen que saber de la norma? Tienen que saber la estructura de la norma. Esto sí lo tienen que saber. ¿Qué dice la RT, que es la 37 modificada? Cuando hablamos de la 37 nos referimos a la 37 nueva. En el capítulo 3 dice normas de auditoría. Nosotros habíamos estado viendo antes la condición básica para todos los encargos de aseguramiento. ¿Por qué está antes independencia? Porque se requiere independencia en todos los tipos de encargos de aseguramiento. En la auditoría externa, tanto como en las auditorías de un solo estado contable, como en la auditoría de estados contables resumidos, como en las revisiones de periodos intermedios, revisiones de estados contables de periodos intermedios, significa que no se emite una opinión de auditoría, pero sí se hacen procedimientos de auditoría. Entonces, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa, tenemos el 1 de enero, el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. ¿Qué son los estados, la revisión de periodos intermedios? Bueno, algunas empresas tienen la obligación de presentar estados contables intermedios. Por lo general son las empresas que cotizan en bolsa, que tienen que presentarlo en estas fechas, lo mismo los bancos, también en estas fechas, pero otras empresas lo hacen para consolidar. ¿Cuántos estados contables vamos a tener acá? Acá vamos a tener 4 estados contables. Un estado contable acá, otro acá y otro acá. Pero acá vamos a tener un encargo de revisión,
Acá un encargo de revisión. Y acá una auditoría de estados contables. O sea, de 4 balances al año, los 3 primeros van a llevar un informe de revisión limitada de periodos intermedios. Y el último va a ser la auditoría completa, la que conocemos. Durante estos primeros 4 periodos que vamos a ver en el informe 22 cómo se redacta, no se hace una auditoría y no se emite una opinión de auditoría. Se hace lo que se llama una conclusión negativa, que dice que yo apliqué procedimientos y de lo que no es una auditoría completa, pero de los procedimientos que apliqué, no hay nada que me haga pensar que esos estados contables estén mal hechos. O sea, no se emite una abstención de opinión, un informe con obtención de opinión, se emite un encargo de revisión que no lleva opinión, sino que es una opinión negativa. O sea, no hay nada que me haga pensar que los estados contables estén mal hechos. Y después vienen las normas sobre otros encargos de aseguramiento. En general, examen de información contable prospectiva. Acá la titular de la cátedra presentó en un congreso hace muchos años, antes qué sé yo, año 99 creo que fue, un trabajo que se llama ¿Se puede auditar el futuro? Y empezó con este tema de los estados contables prospectivos. ¿Qué son los estados contables prospectivos? Son proyecciones o pronósticos. Se pueden hacer de las dos formas, proyección o pronóstico de la evolución de ciertas variables. ¿Qué opina el contador? Y que los supuestos sean razonables. O sea, no dice si las ventas vienen creciendo el 10% mensual, van a seguir creciendo al 10% mensual. No, dice, me parece razonable los supuestos en base a lo que vengo viendo y qué puede tener en cuenta. ¿Qué más puede tener en cuenta un contador cuando va a hacer una proyección de ventas? Lo primero que se les venga a la mente, yo tengo que hacer un informe sobre ventas en base a información pasada, tengo que proyectar. Tendencia de consumo, muy bien, pero hay algo que se le viene al contador en la cabeza. ¿Los costos? No, la inflación. Lo primero que tenemos, ¿cómo sabemos nosotros cuánto va a ser el índice de inflación de acá a un año? Podemos decir, bueno, suponemos que en base a los últimos datos del INDEC, entonces la empresa dice eso, dice, nosotros esperamos una inflación de tanto por ciento mensual. Y el auditor, el contador va a decir, sí, me parece razonable o no, no me parece razonable. Los supuestos sobre los que se basa esa información contable prospectiva. ¿Dónde se presenta esto? En los bancos. En los bancos siempre se pide para hacer una calificación un informe sobre los últimos meses, últimos 12 meses de ventas y 12 meses para adelante proyectados. Entonces el auditor, el contador, no es una auditoría, el contador no puede decir cuánto van a ser las ventas, pero sí que los supuestos están correctos porque vieron el análisis de tendencia, decía recién, puede haber análisis de consumo, supuestos sobre la inflación. Informe sobre los controles de una organización de servicios. Bueno, eso no lo vamos a ver. Encargo de aseguramiento sobre
declaraciones de gases de efecto invernadero. Eso es una certificación, un encargo de aseguramiento nuevo que tenemos, que se lo apropia el contador. Encargo de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable prospectiva incluida en un contable pro forma, incluida en un prospecto. Prospecto, por ejemplo, cuando uno va a emitir obligaciones negociables. A ustedes le habrán llegado mails que le dice, te conviene invertir en obligaciones negociables del Banco de Córdoba, bueno, los bancos le ofrecen de distintas empresas, de Rogio, por ejemplo, de Gama. ¿No les ha llegado nunca ningún mail que le diga, sí, les ha llegado? Bueno, eso va con un prospecto y lleva un informe de contador, que no es una auditoría, porque el contador no se hace responsable si la empresa va a pagar después. Encargo de aseguramiento de balance social. El balance social lo vamos a ver en contabilidad 4, al final, pero vamos a decir dos palabras. Es un encargo de aseguramiento en el que un equipo multidisciplinario hace preguntas sobre, tiene que ver con el impacto social, con el impacto ambiental, con los clústeres que se llaman, aguas arriba y aguas abajo. Le dice, por ejemplo, qué impacto tiene en los clientes y en los proveedores. Un ejemplo de balance social lo pueden encontrar en la página del Consejo, el Consejo de Ciencias Económicas. No es nuevo, venía presentándolo antes, ahora ya no lo presenta, pero eso está hecho paso por paso, como lo mandan una norma que se llama Grupo de Reporte Internacional, GRI, y ahí en vez de una norma contable nos basamos en ese grupo sobre estados, Grupo de Reporte Internacional. Esto está en la RT 36. Fíjense que les digo RT 36 suena raro, porque no está en la NUA. Lo están revisando ahora para meterlo en la NUA. Los que estuvieron en la clase recién de Conta 4, ¿cuáles son los dos casos que quedaron fuera de la NUA? No, auditoría queda fuera de la NUA porque es auditoría. Muy bien, está bien. Pero recién los que tuvieron clase de Conta 4 vieron que balance social y cooperativas queda fuera de la NUA. Bueno, certificaciones, no existe esto en las normas internacionales, es un invento argentino, donde por lo general el Estado certifica que a ver si alguno conoce algún tipo de certificación que les ha tocado, que ha tenido que certificar. ¿Alguno se ha comprado un 0 kilómetro? Muy caro. Bueno, cuando se compra un 0 kilómetro de más de determinado monto, se tiene que hacer una declaración de origen de fondos. El contador tiene que decir, tiene que analizar la actividad del que está comprando el auto y decir si esos fondos provienen de actividades lícitas o no. La otra certificación tipo es la certificación de ingresos. Por ejemplo, para pedir un crédito, uno va y suma ingresos, suma recibo de sueldo, y yo soy monotributista, y bueno, tráeme las facturas que emití como monotributista, y el contador las suma, y las suma a todas, porque como vamos a ver en las certificaciones, no se admiten que se trabajen con muestras. Vieron que en la auditoría, decíamos en la auditoría del control, generalmente selectivo, porque casi siempre trabajamos con muestras. Bueno, en las certificaciones no podemos trabajar con muestras. Normas sobre servicios relacionados.
Encargos para aplicar procedimientos acordados. Algo vimos de esto, vamos a ver el informe 22. Yo acuerdo con el dueño de la empresa qué procedimientos voy a aplicar. Le voy a aplicar procedimientos de bienes de inventario de bienes de cambio, le voy a hacer un arqueo de caja, pero no le voy a mandar confirmación a los proveedores ni a los clientes. Sí voy a hacer una prueba global sobre bienes de uso. Es decir, el cliente ya sabe qué procedimiento voy a acordar. Obviamente eso no es una auditoría. No es una auditoría, no lleva un informe del auditor. Es un encargo para aplicar procedimientos acordados. ¿Qué es un encargo de compilación? Es lo que se llama el armado del balance. O sea, ustedes en contabilidad, yo no me acuerdo en cuál, en el 2 creo, partían de un sumas y saldos, en la 2, partían de un sumas y saldos y armaban un balance. ¿O no? ¿Sí o no? Más o menos. ¿En cuál contabilidad lo vieron? ¿La 1 o la 2? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. De todas formas, ¿saben lo que es un sumas y saldos? Balance de comprobación de sumas y saldos. Donde está el listado de todas las cuentas. Tiene 3 columnas. 4 columnas. El plan de cuentas, debe haber y saldo. En base a ese balance de sumas y saldos, balance de comprobación de sumas y saldos, el contador arma un estado contable, o los estados contables, los 4 estados contables, con sus notas, anexos, pero no emite una opinión de auditor. Emite un informe que se llama Informe sobre el encargo de compilación, donde dice, no hice una auditoría, yo me limité a tomar la información que me dio la empresa y aplicar mi conocimiento contable para emitir este balance, para compilar este balance. Siempre habíamos dicho que el balance es de la empresa y el informe es del auditor. Bueno, en este caso la empresa le pide al contador que le arme su estado contable, porque no tiene su infraestructura. Si el contador le arma el estado contable y además hace una auditoría, está todo perfecto. Hay independencia. Pero si el contador dice, no, yo, si no puedo hacer una auditoría, te voy a hacer un encargo de compilación. Emite un informe donde dice que tomó el sumas y saldos así como está, como viene de la empresa, sin verificar los saldos, sin hacer ninguna prueba de auditoría, y en base a eso, emitir un estado contable. Y encargos para la emisión de informes de cumplimiento. Los otros informes especiales no incluidos en el capítulo 5, son los informes del capítulo 7C, que se usan, por ejemplo, cuando uno ha tenido un fraude. Entonces, llama a un contador, el contador no va a hacer una auditoría externa de estados contables, va a hacer una investigación sobre el fraude y va a emitir un informe con hallazgos y va a decir, encontré las facturas tal, fueron cobradas y no fueron cargadas en el sistema. Se emitieron notas de crédito que fueron falsas. Bueno, todos los hallazgos que va encontrando los va diciendo el... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, la que sea. En el tema, recién cuando dijo lo del ejemplo de sumas y saldos, ¿por qué Sí. no revisaría los saldos del contador en ese caso? O sea, Porque ¿por es qué lo que ha tomaría acordado con el únicamente? cliente. Ahí va, ahí va. El cliente te dice, yo no quiero una auditoría, quiero que me armes el balance solamente. O sea, Claro, pero si le no arma el tiene balance, mucha aplicación en la práctica. Esto parecía que iba a tener mucha aplicación, pero ¿qué pasa? AFIP no lo quiere.
AFIP quiere un informe del auditor. Dice, en todo caso, mi informe del auditor con abstención de opinión. Pero es posible hacer este encargo de compilación. Gracias, profe. ¿Cómo? En casos en que preguntan en qué caso se puede usar procedimientos acordados. En el caso de que el cliente no necesite una auditoría, por ejemplo, que necesite hacer procedimientos acordados a otra fecha distinta de la del cierre. Un informe, claro, un informe sobre los procedimientos que quiere acordado en el estado que está la empresa, en la que él quiere saber cómo está, porque la empresa, por ejemplo, va a cambiar de directores. Se va a cambiar a mitad de año y el director entrante dice, bueno, yo quiero procedimientos acordados para saber, en base a vieron que las empresas tienen su tablero de comando, esté más o menos desarrollado, pero todas la tienen. En base a ese, fijará en esos puntos y el auditor va a determinar esos saldos. Bien, la siguiente. Auditoría, como dijimos, el control independiente, retroalimentado y generalmente selectivo. ¿Qué significa generalmente selectivo? ¿Qué significa? Muestras. Trabaja con muestras de un sistema. Generalmente. Una más. Bien, una más. Los objetivos. Esto salió porque hubo una consulta con relación al libro que nosotros usamos de la guía. La guía es la autora del libro. Se llama así, la guía. Aparecen otros objetivos. No, los objetivos de auditoría que nosotros les pedimos son los que están ahí. Con relación a la realidad, existencia o acaecimiento, existencia de los saldos del estado de situación patrimonial, existen estos bienes de cambio, existen este monto de caja y bancos, existen estos bienes de uso, existen esta deuda con proveedores. Acaecimiento es para el estado de resultados. Se produjeron estas ventas, o sea, se realizaron las ventas que están declaradas. Propiedad. Eso que estaba en el estado de situación patrimonial, esas ventas que se hicieron, eran propiedad de la empresa. Por ejemplo, en el inventario de bienes de cambio, lo que se busca probar es el objetivo de existencia, no de propiedad, porque uno cuando va al depósito y empieza a contar, puede haber mercadería que sea de terceros. Por ejemplo, una empresa que se llama NISA, les conté, en Villa Mercedes, que trabaja Fasón, trabaja para producir los jugos Son Natural, pero también le hace los jugos ABC, la Campañola. Entonces uno va y cuenta la mercadería, cuenta tanto todo lo que hay, pero una parte es de la empresa y otra parte de AGD y otra parte de la Campañola. Eso se tiene que ver verificando los registros. Y la integridad es ver si todo lo que debería estar registrado está registrado. El caso más típico son las ventas no declaradas. Uno ve las ventas que están, que dicen suma y saldos, y decimos, estos son realmente lo que tiene que estar. Una nota a pie de página. Hay muchas empresas que tienen ventas no declaradas, es cierto. El auditor tiene que saber cuáles son las ventas reales. Después, el riesgo que va a correr el contador es una decisión personal del contador que no la puede asesorar nadie. Ni los colegas, ni autoridades del consejo, ni autoridades. Es una decisión, ni familiares, es una decisión personal. Pero el auditor tiene que saber cuáles son todas las ventas reales. Cuáles son las... Una pregunta, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. En torno al ejemplo que usted dio de su amigo la otra vez, ¿cómo no se va a dar que usted dijo que firmó y no se dio cuenta?
¿Cómo no se va a dar cuenta en el estado de resultado, en el acaecimiento, por ejemplo, que esas ventas no corresponden al ente para que es lavado de dinero? En este caso Porque de la mutual. no, el lavado de dinero no te surge solamente, tenés que hacer pruebas adicionales. Vieron que yo les dije que en el informe había un párrafo que era para casos especiales que decía aplicado los procedimientos de prevención del lavado del activo indicados en la resolución 420 del Consejo, del 420 de la Federación. No es tan fácil darse cuenta de que una persona tiene una casa en Punta del Este. Yo me refiero al estado de resultado. Por ejemplo, una mutual que esté Bueno, no es una facturando mutual. una mutual que esté por el ejemplo, la mutual de Silent, que esté facturando 3 millones de dólares al mes. Sí. Es obvio que que esas ventas no son acaecidas del- de esa organización, son fruto de otra actividad que no es la organización. Claro, el problema del lavado de dinero era que prestaban plata a sus afiliados en forma usuraria y esa plata que cobraban la sacaban de la empresa y la intentaban hacer ingresar a través de la Por eso, compra de... a ver, remitiendo el ejemplo del objetivo, es Claro, no acrecimiento del estado de resultado, bueno, vos estás porque diciendo que eso mi amigo, figura de otra actividad. claro, vos estás diciendo que mi amigo sí sabía, Y no, yo no digo nada, pero digo que es medio difícil no darse cuenta, es medio difícil, eso es lo que digo yo. no es difícil no darse cuenta, por eso hay que aplicarle, el contador tiene que aplicar los procedimientos. Después lo que va a firmar cada uno, pero el contador lo tiene que saber. Yo creo que este amigo mío no lo sabía, realmente creo que Sí, no se dio sí, sí, cuenta. lo entiendo, sí. Creo, es una opinión, Pero me quedo pensando, digo, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que esos resultados no son de esa es una- actividad económica? sí, O sea, una mutual no puede tener esos resultados. Te das cuenta, evidentemente, que vienen de otra actividad, que no es esa. Pero bueno, sí, sí, está para pensar, me dejas pensando también, sí. Yo les conté que hay un caso que vamos a ver al final en responsabilidad del auditor de un sindicato de Córdoba que se llama Surbac, que está siendo procesado va a elevar a juicio por lavado de dinero. Y está imputado también el contador que no le emitió el informe del auditor. Entonces yo creo que, como es amigo mío, yo creo que, y lo conozco toda la vida, yo creo que él se equivocó y firmó el informe del auditor sin hacer los procedimientos de auditoría. Yo creo que él llevaba la contabilidad, no, perdón, él llevaba los impuestos, los sueldos y además emitió el informe del auditor. No es el único caso de mi amigo que firma balances. Hay otros que han hecho lo mismo, pero el contador es como cuando ustedes van a venir y le van a preguntar, che, ¿me podés ayudar? ¿Me podés hacer un balance? ¿Me podés hacer un informe de auditoría de un club, por ejemplo, un club chico? ¿Ustedes qué le van a decir? Sí, el contador puede donar su tiempo. Lo que no puede donar es su firma. Yo no te puedo firmar en blanco, por más que sea un club chiquito, por más que sea un sindicato que en teoría no tiene fines de lucro, por más que yo lleve los sueldos y que le lleve los impuestos y que vea que parece que no hay nada raro, no, el auditor tiene que saber cuáles son los saldos reales. Después lo que hace
Bien, en las normas contables de evaluación y de exposición tiene que ver con la relación con las normas contables. Bien, sigamos. 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 Bueno, independencia. Vean, 2 palabras sobre independencia. Una más. Cuando haya relación de dependencia, cuando sea cónyuge, acuérdense del cuadrito, porque se les va a preguntar. No se les va a decir hasta el cuarto grado, no se les va a preguntar textual, no se les va a preguntar un caso práctico. Puede ser auditor el cuñado, por ejemplo. Cuando sea propietario, director, gerente o administrador, o lo hubiera sido en el ejercicio auditado, cuando tuviera intereses significativos. Profe, tengo una duda ahí en ese cuadrito. Sí, ¿Qué es lo que es equivalente? Porque como usted me dijo, me van a mandar ejemplo. Por ejemplo, un novio sería. sí, sí, no te van a preguntar un novio, pero un conviviente te va a decir, por ejemplo. A un conviviente equivalente. Bueno, Equivalente, claro. en esta RT, porque civilmente no es equivalente. No, civilmente no es igual, es cierto. No es igual, claro, por eso A ver, digo, se ¿viste? llama equivalente a los fines de la norma. Es decir, Por eso, a esta norma le dice, equivalente le quiere llamar eso claro, no, ¿cómo sería al, ¿cómo sería el la pareja? concubino, No, el conviviente, concubino es concubino. cónyuge. Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente y cuando fuera pactada sobre el base de resultado, pero, una más, Rafa, una pregunta. ¿Cuál sería la remuneración perdón, contingente? ¿podés hablar un poquito más alto? Sí. ¿Cuál sería la remuneración contingente? Si vos le decís, si querés un informe del auditor positivo, te sale 100 pesos. Si no, te emite una opinión adversa por 20 o una abstención de opinión por 10. Pero ese no sería el último. Si podemos volver a la filmina anterior. Volver al opinión anterior. por- ¿Ese no sería remuneración pactada sobre la base del resultado? No, la remuneración pactada de resultado tiene que ver con, claro, de acuerdo a los números. Si te hago pagar ganancias por tanto, te cobro 100 pesos y si no, te hago pagar 200 y te cobro 50, pero te hago pagar 200. Bien, ahora sí. Pero, perdón, no termino de entender. ¿No Si el quedó informe claro? el informe del auditor no me hace pagar, sí ¿Podés una liquidación repetirlo? de impuestos, que la liquidación de impuestos sí me hace pagar, pero en este caso estamos hablando del informe del auditor que no implica una liquidación de impuestos, digamos, sino una No, opinión pero sobre la el informe, racional. el impuesto a las ganancias, ¿de dónde surge? De los estados contables auditados. Salvo que sea una persona física, pero en general en una empresa surge, el impuesto a las ganancias surge del balance auditado, se arma un papel de trabajo con todos los ajustes, todas las excepciones que hay en la norma, por ejemplo, amortización acelerada, y ustedes ya lo deberían haber visto, el impuesto a las ganancias se expone en el informe, en el balance, por el método de lo diferido, el impuesto diferido. Perdón, Carlos, sacándolo de impuesto, que puede ser un caso, otro, Habría que un préstamo ser también, ¿no? regulación pactada en base a resultados si la empresa necesita obtener un préstamo de un banco y necesita unos estados contables con resultado positivo y tanto positivo para que le determinen tanta línea de crédito. Entonces, a eso se refiere también un caso práctico de que dependa el resultado del trabajo del resultado.
Bien, ¿Está claro? Sí, gracias. buenísimo. ¿Una más? Bueno. Bien, ¿qué pasa? Si el contador tiene a su cargo la documentación contable, la preparación de los estados contables, la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, no hay falta de independencia. O sea, hay independencia. En el ejercicio anterior, en el ejercicio auditado. Si yo soy el gerente de administración, no puedo emitir o sea, tengo un sueldo, no puedo ser el auditor. Ahora yo no puedo tampoco ser el gerente de administración, renunciar en un año y ser el auditor en el año en que yo fui el gerente de administración. Profe, una consulta. Sí, En este caso, si por ejemplo al contador que labura para la empresa y le pagan honorarios, pero por consultoría de financiera, o sea, de sí, la parte financiera de la empresa, sí, de dónde tiene que invertir y demás, sí, ¿puede auditar o no? sí, sí se Porque, puede, ok, ok, sí se ok, puede. perfecto, Sí, gracias. sí. O sea, hagámoslo así, acá plantearon un caso. Yo estoy empleado en el 2023. Renuncio el 31 de diciembre del 2023. Ahora empiezo la auditoría en el 2024, no puedo auditar en el 2023. En el 2025 sí puedo auditar el 2024. Sí. No, la norma es taxativa, no importa el cargo. Que yo dije gerente de administración, pero está bueno lo que voy a decir. No importa que haya sido un junior, que haya sido un cargo bajo, tampoco puede ser el auditor. Pero ¿cómo definís en un juicio, por ejemplo, cómo define el juez si tenía injerencia o no, si tenía poder o no sobre las decisiones del ente? Pero más allá del cargo, viste que está el organigrama real y está el organigrama propuesto. A lo mejor en el organigrama propuesto tiene un cargo bajo, pero en la práctica tenía otro poder de decisión. Entonces la norma dice, no, ninguno que haya tenido relación de dependencia, por más que haya sido un cargo bajo. Bien, siguiente. No hay falta de independencia cuando el contador es socio de un club, por ejemplo. Es hincha de instituto, es socio de instituto, puede ser el auditor de instituto. Es socio de una cooperativa, porque, por ejemplo, en Villa Dolores la cooperativa es la SEMDO, y la que provee la luz, el cable, está asociado obviamente a la cooperativa, puede ser el auditor de la cooperativa. Ahora sí. Bueno, no vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales. Una más. Esta es la página del consejo cuando ustedes entran con su matrícula. Van a ver que arriba a la derecha, lo que está en verde, dice depósito de honorarios. Cuando uno hace clic ahí en depósito de honorarios, aparece la página siguiente. Siguiente de Filmina. Ahí ustedes tienen que poner, después lo revisan ellos obviamente que sea real. El activo, el pasivo, los ingresos operativos, o sea, las ventas, y también el resultado del ejercicio y la variación del flujo efectivo, pero lo que toma el sistema del consejo para determinar los honorarios
son el activo más pasivo o los ingresos operativos el mayor. Esto no vulnera las normas sobre independencia. O sea, acá en Córdoba, porque si no, acá en Córdoba no ninguno sería independiente. No, acá en Córdoba, que se regulan mediante honorarios regulados por el Consejo, actualmente hay honorarios sugeridos, hay independencia, o sea, no hay falta de independencia. Sí, siguiente. Las NIE no tratan la responsabilidad del auditor prevista en las disposiciones legales o reglamentarias, no imponen responsabilidades a la dirección. ¿A quién imponen responsabilidad? Al auditor. Y dice que el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros, expresando una opinión sobre si los estados financieros han sido bien preparados. ¿Qué habíamos dicho? El encargo de revisión, acá. El encargo de revisión, ellos tienen un tipo de norma para cada tipo de encargo. Tienen una norma de auditoría y tienen normas de encargo de revisión. Nosotros tenemos en la RT37 todo mezclado, auditoría, encargo de revisión, certificaciones. El objetivo es expresar una conclusión sobre si ha llegado a su conocimiento alguna cuestión que le lleve a pensar que la información financiera intermedia no está preparada, o sea, en forma negativa, lo dice. Nada hay que me haga pensar que la información no está preparada de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Bien. Puede haber, esto fue el caso de la causa de los cuadernos, esto está en la página de la Comisión Nacional de Valores, información pública. Puede haber una conclusión con salvedades en un encargo de revisión. Sí, puede haber salvedades. Siguiente. En las normas internacionales la certificación no existe. Es invento argentino. Es el Estado el que le impone la carga al contador de certificar cuánto es lo que gana de ingresos, si los fondos que se usan para comprar un auto, una casa, son lícitos. Siguiente. Y en la certificación, el contador no puede tomar muestras. No puede tomar una muestra de los ingresos. A ver, tráeme, ¿cuánto hace que estás en el... Yo quiero demostrar los ingresos de los 3 últimos años. Bueno, saquemos una muestra, tráeme 3 o 4 recibos de sueldo. No, tráeme los 36 recibos de sueldo, la factura de los 36 meses. Bien, ¿una más? Bueno, eso... Lo único que tienen que saber es que se requiere para todos los tipos de encargo, se requiere independencia. Para la certificación, para los encargos de revisión, para los procedimientos acordados, para los informes con hallazgos. Y certifica. Bien. Este es un informe con hallazgos. Seguimos. Bien, vamos a ver dos temitas sobre el informe 22. Permitime, Pablo. Voy a mostrarles rápido el informe 22. El informe 22, como ven, tiene 344 páginas. Obviamente que no van a leer a todos. ¿Qué tienen que leer? No tienen que memorizar, tienen que leer. ¿Qué? Acá en el informe dice, capítulo 3, auditoría. Modelo de informe favorable. Tienen que saber, tienen que leer el modelo de informe favorable. Profe, no se ve en el Meet. Porque no lo estoy compartiendo, tenés razón. Tengo que dejar de compartir.
Bien. Dice modelo de informe favorable CC y SC. ¿Qué significa CC y SC? Cifras correspondientes y estados contables comparativos. Entonces vamos a ver a la página 12 qué dice el informe. ¿Cuál es lo primero que va? La opinión. He auditado los estados contables de ABCD y en mi opinión los estados contables adjuntos presentan razonablemente. Si el informe es opinión favorable, ¿cómo se llama este título? No, opinión favorable, informe, se llama opinión con salvedades. Si es abstención de opinión, el título se llama abstención de opinión, y si es fundamento de la abstención de opinión o fundamento de la opinión, perdón, opinión adversa o abstención de opinión. Inmediatamente después le sigue el fundamento de la opinión, que puede ser fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión adversa, fundamento de la opinión de la abstención de opinión. Todos estos párrafos que vienen después son de ordenamiento libre, como rompecabezas, la podemos ver. Acá, como ejemplo, dice incertidumbre significativa relacionada con la empresa en funcionamiento. Dice, sin modificar mi opinión, destaco la información contenida en la nota tal de los estados contables. Estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones impuestas en la nota 15, supongamos, indican la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar dudas sobre la capacidad de ABCD para continuar como empresa en funcionamiento. O sea, ¿qué ha hecho la empresa acá? Ha expresado en una nota correctamente todas las situaciones que tiene. Y el auditor, en base a eso, dice, sin modificar mi opinión, llamo la atención que esta empresa puede no seguir en funcionamiento en los próximos 12 meses. Párrafo de énfasis. Sin modificar mi opinión, llamo la atención respecto a la información contenida en la nota. La norma dice información revelada. Revelada. O sea que está. No puede hacer un párrafo de énfasis sobre cuestiones que no están en el balance. Tiene que estar en el balance. Información distinta de los estados contables del informe de auditoría. Nosotros llamamos otra información. ¿Cuál era la responsabilidad con relación a la otra información? Leerla y solamente mencionarla si hay algo que no concuerda con lo que el auditor obtuvo como evidencia. Si la empresa dice al comienzo, nuestra empresa ha crecido, ha comprado bienes de uso, ha incorporado personal y uno ve que está dando pérdidas, que tuvo que desprenderse de sus bienes de uso, bueno, en ese caso, ahí solamente responsabilidad de la dirección. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirección? Emitir el balance y proporcionar un grado de control interno suficiente. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados contables. Miren todo lo que dice. Y informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Y que les dije que acá en Córdoba exige que se pongan además los importes de activo, pasivo, patrimonio neto y resultado del ejercicio. Bien. Un segundo, por favor.
Los que están en Meet, pues vamos a salir de mi sesión y vamos a entrar a la de Pablo. ¿Es el mismo link, profe? ¿Cómo? ¿Es el mismo link? Sí, el mismo link. Este viernes va a haber un repaso, o sea, no va a haber tema nuevo, va a ser un práctico de repaso y el parcial el martes. Profe, ¿El lunes qué? El lunes hay taller de Conta 4. Conta 4, sí, hay taller normal. profe, ¿escucha bien? ¿Están viendo la pantalla los de que están en la virtual? Sí. Sí, perfecto. Bueno, nos queda repasar el capítulo 3, que es el proceso de formación de un juicio. Estuvimos repasando el capítulo 1, 2 y 4, que era el de informe, y queda el 3 de proceso de formación de un juicio. No vamos a ver todo lo que ya vimos en la clase que se dio por el tiempo, sino vamos a repasar algunos conceptos y algunas cosas que no fueron quedando claras en la clase. Hacemos algunas actividades. ¿Les parece? Bien. Para que tengamos un pantallazo general de las 12 pasos secuenciales, pero iterativos, como le decimos, quiere decir que no son rígidos, sino que vamos a tener que cumplirlos a todos, pero vamos a retroceder, vamos a replantear, vamos a hacer cambios a medida que vamos desarrollando el trabajo, ¿no?, de auditoría. Entonces, primero, después lo desarrollamos un poquito. Primero, conocer o actualizar el sistema.
o sea, la empresa, el ente. Como decía en la clase, esto es lógica, ¿no? O sea, yo no puedo ponerme a aplicar procedimientos si antes no conozco la empresa. Y si la primera vez que audito y no conozco su sistema, sus actividades de control, la gente, la idoneidad de la gente, la probidad de la gente, ¿no? Entonces, básico. Identificar, ahora los leo, ya vamos con cada uno. Identificar el objeto del examen, que es lo que quiero, evaluar la significación del objeto, de lo que voy a auditar, identificar y valorar los riesgos de incorrección significativo, obtener un conocimiento del control interno, las actividades de control implantadas en la empresa, determinar el efecto de las evaluaciones realizadas sobre ese control, planificar, luego de conocer un pantallazo de la empresa y de la gente, planifico, luego reúno la evidencia, es decir, aplico procedimientos, busco evidencia, elementos de juicio válidos y suficientes, o sea, no solamente voy a probar o aplicar procedimiento y que me dé cualquier resultado, sino que esos resultados me tienen que dar de prueba ser suficientes y válidos a lo que yo quiero controlar en ese caso. Ya sea cajas, ya sea créditos por venta, bienes de cambio, lo que sea. Voy a controlar la ejecución del plan, voy a volver a lo que planifiqué, a ver si apliqué todo el procedimiento, todos los procedimientos, si me faltó alguno, si tuve alguna limitación en el alcance, si tengo que hacer procedimientos alternativos, etc. Luego, me formo una opinión, si puedo, si no puedo, no me formo, me abstengo, por eso dice si es posible, y luego el producto final nuestro, que es emitir el informe, que es a donde queremos llegar nosotros, que es lo único que es de propiedad nuestro y que nosotros somos responsables. O sea, el balance lo hace la empresa, la dirección, nos lo presenta, nosotros lo auditamos, nosotros hacemos ajustes, pero lo que somos dueños nosotros y lo que vamos a ser responsables es del informe. Vamos a ir rápido acá. Entonces, para poder emitir, necesitamos los pasos que vamos a detallar. Vamos rápido con esto. Obtener un conocimiento del ente en sí mismo y el ambiente donde actúa, si una empresa de servicios, una empresa manufacturera, si una empresa de salud, si una empresa, lo que sea, de IT, lo que sea. Seguimos. ¿Qué vamos a auditar? Los estados contables, el juego que son responsables de la dirección de emitirlos, y dentro de ello, las afirmaciones. Ahí vamos a ver un poquito más de las afirmaciones, que son las existencias, la propiedad, en caso de estado resultado, el acaecimiento, ¿no? Unos tipos de afirmaciones, posible clasificación. De existencia o de inexistencia, de hechos pasados, afirmaciones cuantitativas, cualitativas, matemáticas. Otra clasificación, la siguiente, es si son específico o general, si son implícitas o explícitas, si son positivas o negativas. Y ahora vamos a unos ejemplos. Lo que decíamos que en el balance general, en esta situación patrimonial, están presentes las afirmaciones de existencia o inexistencia, las cuantitativas, cualitativas, matemáticas. En los estados de resultados de la evolución del patrimonio y del estado de flujo efectivo, habla sobre los hechos pasados y habla sobre acaecimiento o no acaecimiento. Una pregunta, profe. ¿Puede dar un ejemplo de cada ítem del que dijo de las afirmaciones? Porque no quedaron claros con el profesor anterior. Bueno, permiso. Me voy a adelantar. No, de las afirmaciones. Bien. De las afirmaciones y la clasificación. Un ejemplo de cada cosa. Bien, ahí lo ves en tu pantalla. Dice, para las siguientes situaciones, y después volvemos al otro jueguito que hacemos. Dice, para las siguientes situaciones indique si se identifica alguno de los siguientes riesgos. Perdón, esto es de riesgo. De inherente, de detección o de control. Lo de las afirmaciones, volvemos. Eso está en un WordWall y lo hacemos. Bien. Pueden escanear ese WordWall y lo vamos haciendo. Y ahí vamos hablando de cada uno de los ejemplos. Vamos a
a hacer esto. ¿Dónde está la barra de... ¿Dónde está la barra de internet? Pues tenemos. Profe, ¿puede pegar el link en el chat? Sí. ¿Dónde estoy? Acá. Ay, creo que lo pegaron. Sí. Vamos con esto. A ver, chicos. A ver, vamos. Ustedes lo pueden hacer, pero yo voy haciéndolo. A ver, todas estas son afirmaciones y dependiendo de la que nos toque, vamos a tener que decir si son afirmaciones positivas, negativas, específicas, generales, de existencia o de inexistencia, de cosas físicas, de cosas no físicas, ¿no? A ver, vamos a girar. Giramos ahí en el cosito. A ver qué nos toca. Dice, los estados contables reflejan la situación de la empresa el 31 de diciembre de XX y sus operaciones en 20XX. ¿Es específica o general? Bien, una afirmación general, ¿no? Esa está explícita, o sea, está escrita en algún lugar de los estados contables. No, entonces es implícita. ¿Les parece que es afirmativa o negativa? Afirmativa. Afirmativa. Muy bien. O sea, positiva y negativa. Positiva. Bien. ¿Les queda claro? Bien. Vamos a otro ejemplo. Reanudar, sí. Girar otra vez. A ver. Ahora la afirmación que nos dice es créditos por ventas por 100.000 pesos, obviamente en un juego de estados contables. ¿Es una afirmación específica o general? Específica. Específica. Muy bien. ¿De positiva o negativa? Positiva. ¿De existencia o de inexistencia? De existencia. Existencia. Muy bien. ¿De cosas físicas o de cosas no físicas? De cosas no físicas. O sea, por más que yo tenga una cuenta corriente, una ficha que diga cuánto me debe Pepito XSRL, no puedo tocar un crédito, ¿no? O un bien de uso, un bien de cambio, sí lo puedo tocar, pero un crédito no lo puedo tocar. Sería cuantitativa. Sí. O sea, hay distintas clasificaciones de las afirmaciones, ¿no? No estoy dando todas las clasificaciones. Vamos. Bueno, caja 1.000 pesos en estado de situación patrimonial. ¿Es específica o general? Específica. Bien. ¿De existencia o inexistencia? De existencia. ¿De positiva o negativa? Bien. ¿De existencia de cosas físicas o de cosas no físicas? Física, porque la plata la toco, ¿no? Ahí estoy diciendo de caja. ¿Cuantitativa o cualitativa? Son bastante parecidas, pero una afirmación matemática viene de una operación, de una suma, por ejemplo, total de activo corriente, ¿no? Viene de una sumatoria.
de conceptos. Vamos, 2 más y ya está. Bueno, esa ya la vimos. No existen deudas bancarias al 31 de diciembre. Yo lo veo en los estados contables, eso no, veo que no No, hay nada. Entonces, ¿es específica o general? en general. Específica. Mm. ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿De existencia o inexistencia? Existencia. Inexistencia. Bien. ¿De cosas físicas o de cosas no físicas? No físicas. No No puedo físicas. tocar a una deuda. ¿Y cómo? Implícita, porque no está expresada en el juego de estados contables. ¿Eh? En ningún lado vas a decir no existe deudas bancarias. Vas a ver que no hay, pero implícitamente está diciendo que no hay. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Y el último, y no es repetido, la omisión de la cuenta de reserva legal en el juego de estados contables, en estado de evolución de patrimonio neto, es una afirmación específica o general. Específica. Positiva o negativa. Negativa. De inexistencia o inexistencia. Inexistencia. ¿De cosas físicas o de cosas no físicas? No físicas, pues no puedo tocar la reserva legal. ¿Queda claro con los ejemplos? Profe, una consulta. A un segundo, ¿no? Acá tengo una consulta. Sí. Sí. Si es negativa, no existe. Y de inexistencia tampoco existe. No existe, exacto. Sí, ¿qué consulta vía virtual? Los créditos por venta por 100.000 que decía, ¿sería implícito? ¿Cuál afirmación, perdón que no escuché? Decía créditos por venta por 100.000. Sí. ¿Sería explícito o implícito? Explícita, porque está puesto en el estado de situación patrimonial que el crédito por venta es igual a 1.000. Ah, perfecto. ¿Está claro? Bien, seguimos. Sí. Y cuantitativa te va a decir, créditos por venta es 1.000 pesos, y si tenés una afirmación cualitativa, por ejemplo, en una nota, donde diga, existen juicios pendientes de resolver sin poderse cuantificar el monto a abonar. ¿Se entiende? Es cualitativa porque no hay monto, pero sigue siendo una afirmación. Exacto. La omisión de la cuenta de reserva legal, no, es cuantitativa porque esté cero, digamos, ¿no? Lo que dijimos antes de que no se puede determinar la probabilidad de juicio para previsionar. ¿Cómo? Y si dice omisión, se sobreentiende, después aplicarás procedimiento de que cero. Puede ser que cuando pruebes la integridad surjan conceptos en reserva legal, pero así presentado la omisión significa cero. Si no, tendría algún valor expresado en los estados contables. Bien. Sí. Vamos para atrás y volvemos. Salimos. Sí. Inmueble físico. Sí, porque lo tocas. Y vamos de vuelta a la presentación. Sí. El tercer paso, decíamos, evaluar la significación del objeto, es decir, ver la naturaleza, importancia de las posibles incorrecciones que pueda yo obtener, de lo que voy a evaluar, del ente de que se trate, del estado contable que se trate, del año en que se trate, y
voy a tener, cuando yo estoy evaluando lo que voy a auditar, el riesgo. ¿Qué riesgo implica estar auditando esa empresa o ese estado contable o esa cuenta, ¿no? Y son estos tres tipos de riesgo inherente, de control y de no detección. Ahí pasamos por un ejemplo. Pasa. Es un videito, pero pásalo. A ver, ponelo. Bueno, no se escucha, pero creo que... Ah, no, está puesto cosa. Vamos con los ejemplos de riesgo inherente, de control o de detección. Dice, un casito. Para las siguientes situaciones indique si se identifica alguno de los siguientes riesgos inherentes de control o de detección, o de no detección. Y en caso de aplicar alguno de los riesgos, a considerar que alguno de ellos es aplicable, justifique la respuesta. Dice, caso 1. La sociedad comercializa sus bienes de cambio en un mercado volátil y sus precios están sujetos a variaciones significativas y regulaciones de precios del Estado Nacional. Yo me enfrento como auditor a una empresa con esas características. Muy bien, el riesgo inherente, un riesgo que el auditor no lo puede modificar, ¿no? Y es intrínseco de la empresa, del mercado, de la empresa, como actúa, de su gente, de su cultura, del mercado donde opera, etc. Se trata de un riesgo propio del negocio a nivel de los estados contables en su conjunto, para que difícilmente pueda existir un control interno que lo prevenga. Esa es la justificación. Vamos al otro caso. Dice, la sociedad registra contablemente sus ventas con la emisión de las facturas sin la existencia de un control establecido para determinar si se han entregado los bienes a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué riesgo le parece? Riesgo de control, muy bien. Los riesgos de control son el riesgo, la probabilidad que los riesgos implantados en la empresa no funcionen o no se apliquen. Ahí dice, existe una distorsión que se registra con la venta no prevenida o detectada por ningún control aplicado por la compañía. Vamos a otro caso. Dice, las conciliaciones bancarias son confeccionadas por el personal del departamento contable y revisadas por un supervisor del mismo sector interviniente de quien las confeccionó. ¿Qué les parece? ¿De control? ¿De detección? A ver, inherente no pareciera que es una cuestión interna intrínseca de la empresa, que por el mercado donde opera, por cómo es la empresa, por lo que vende, etc. Es algo relativo a la contabilidad que no tiene mucho que ver con su modelo de negocio, digamos. Después de control, ¿qué problema puede haber ahí? ¿Por qué? ¿De detección? Pero dice que lo hace el personal, pero lo revisa el supervisor. No. Sí, imagínense que el departamento de compra no va a revisar la conciliación bancaria de contabilidad. Olvídense. Porque primero que no va a saber, seguramente no sabe, y no le compete, o el de venta va a vender y no va a revisar la conciliación. Pero tenemos un principio de control que lo supervisa alguien distinto a quien lo hace, ¿no? La debilidad sería si la persona que lo hace a la conciliación lo controla, entonces no hay mucha separación de funciones. Y de detección, eso es un problema del auditor, de que no detectó algún desvío luego de revisar la conciliación, aplicando, no sé, pro de caja, ponele, cualquier procedimiento. Entonces, pasa por favor.
En principio, no hay ningún riesgo involucrado en esto. Es medio con trampa. Porque a prima facie no tenemos problemas. Obviamente que cuando tengamos la conciliación que debe ser confeccionada por la empresa, los auditores no confeccionamos las conciliaciones, obviamente los podemos hacer, pero no nos corresponde. Corresponde auditarlas, controlarlas, revisarlas. Veremos si está bien hecho, si se equivocó el que la hizo, el supervisor, no supervisó lo que tenía que supervisar, pero es otra cuestión. A prima facie no habría problemas, no habría riesgos específicos para poner foco en planificar algo distinto a lo normal, ¿no? Y vamos al último caso que dice, el auditor no ha considerado efectuar el arqueo de los documentos a cobrar en cartera que suelen ser de monto significativo al cierre del ejercicio. En base a ese procedimiento ha verificado que el 50% del saldo contable al cierre ha sido auditado. De detección, muy bien. O sea, ahí es una tarea, es algo que le compete al auditor, a su trabajo. Él, es algo que puede controlar él y que no hizo lo que debía hacer, ¿no? Siendo profesional. Bien, podemos pasar. No detecta la instrucción, no se asegura el editor sobre la validez del 50% restante de los documentos. Pasamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre ese? Sí. Con respecto a ese ejercicio, a ese caso, acá tenemos que tener en cuenta no solo que es un riesgo de detección, sino que el grado de significación, o solo si nos dice que es significativo, sin importar el porcentaje que diga. A ver, el auditor busca distorsiones. A ver, no sé si es tu pregunta. Busca distorsiones que pueden ser significativas, que son las que nos interesan, y de efecto generalizado o no. Si yo tengo una conciliación veo un error que hay de 100 pesos en una conciliación de millones y no va a ser significativa. Entonces, todo debe marcarse dentro de la significación. Por eso vimos en el paso anterior de este proceso secuencial de formación de un juicio, primero vemos los estados contables y la significación de lo que queremos, de lo que vamos a auditar. Si nosotros estamos auditando una entidad financiera y le vamos a poner foco en los créditos y las deudas, que son sus principales activos y pasivos. Si una empresa manufacturera va a tener muchos, en principio, bienes de uso. Entonces, bueno, voy a aplicar algunos procedimientos adicionales a bienes de uso porque son seguramente una parte considerable del activo. Y así. ¿Se entiende? Si una empresa que tiene participación en 100 empresas, algunas controla, otras no controla, y la cuenta de inversiones en el activo, le voy a prestar atención porque esa cuenta de inversiones tengo que ver el monto, pero depende de 100 empresas en que invierte que estamos auditando. Entonces, siempre se ve la significación en función de la globalidad de los estados contables. ¿Se entiende? Vamos. El cuarto, identificar y valorar los riesgos de incorrección significativa, es lo que estábamos hablando. Pasamos. Obtenemos un conocimiento del control interno, esto es ver la empresa, estudiar, indagar, por medio de indagación, preguntar qué procedimientos de control hay en la empresa. Capaz que me den un manual de 1000 hojas y dicen, estos son todos los controles que tenemos en la empresa. Entonces, bueno, el auditor va a decir, perfecto. Primer paso ya lo tengo. Segundo, va a decir el auditor, ¿esas 1000 hojas de todos esos procedimientos son los adecuados? ¿O 50% no sirve y el otro 50% sirve? Bueno, sí, está bien el 100%. Y por último, ver si eso que está perfecto en la teoría y que si son los que corresponde, si se llevan a la práctica, si se hacen, porque estén juntando tierra en un manual y no se aplican,
y no me va a servir de mucho para depositar o no confianza en el ente, ¿no? En los estados contables. Pasamos. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué vemos la significación, los riesgos, las afirmaciones? Para ver los procedimientos o pruebas que tenemos que aplicar, ¿no? En cuanto a la naturaleza, es decir, qué procedimientos aplicar y qué no. La extensión, es decir, lo aplico a todo el universo, que eso es la excepción. Lo aplico a muestras, que son selectivos. Y el momento, que es la oportunidad. ¿Cuándo aplico ese procedimiento? Acuérdense, son 3 aspectos a tener en cuenta en los procedimientos. Naturaleza, extensión y oportunidad en que los aplico. Vamos. Y planificar, en base a todo eso, planifico. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué procedimiento? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Hoy con la inteligencia artificial, mucho trabajo, mucha tarea de proceso de relevamiento, y que antes había que hacer con herramental no tan inteligente, hoy favorece mucho el trabajo en ahorro de tiempo. Obviamente que la inteligencia artificial no va a suplantar la opinión de un auditor, ¿no? Pero sí mucha tarea de detalle y de consistencia y de relaciones es perfectamente aplicable, ¿no? Y disminuye considerablemente los tiempos de colaboradores, sobre todo, de junior, en el trabajo de la auditoría y en esta planificación. Pasamos. Este videito ya lo hemos visto, lo que es la planificación y la importancia, y esto que vamos y venimos, estamos en un paso y hay que modificar el tiempo porque se nos excedió, o recorto esto menos tiempo porque no es necesario, etc. Eso no lo vemos. Dice la RT53 que se formaliza preferentemente por escrito esa planificación y dependiendo de la importancia del ente, comprenderá programas de trabajo detallados, dependiendo el volumen de la empresa y el trabajo a realizar. Luego reunimos evidencia, o sea, aplicamos esos procedimientos que lo planificamos en el tiempo, en el espacio, y lo reunimos. Y el próximo paso, bueno, reunimos y vemos si son válidos y suficientes y nos satisfacen en cuanto a esas afirmaciones específicas. Si yo me satisfago con créditos por venta y también con bienes de cambio y también con bienes de uso, mi objetivo es opinar sobre la afirmación en general más importante que tenemos, que es si los estados contables reflejan la realidad de la empresa, la situación económica y financiera a un periodo, a una fecha determinada, por estado de situación patrimonial, y por un periodo determinado, el año, supónganse. Eso es lo que yo quiero opinar. Entonces, yo auditor, con mi informe, le quiero decir a la población, a los usuarios, si pueden creer en esos estados contables o no pueden creer. Eso es nuestra función. Y la sociedad cree en nosotros como que somos los que más sabemos en esto y que tenemos un título y una profesión que nos habilita para opinar de esto y creernos. Por eso la importancia del auditor, y por eso lo piden los bancos, y por eso la pide la FIP, y por eso IGJ lo pide, Inspección General de Justicia lo pide, y por eso en los juicios lo piden, etc. Y por último, no sé qué... Bueno, los procedimientos a aplicar. Ahí hay una lista. No voy a entrar a cada uno, pero ya lo vimos en la clase, pero son todos procedimientos que vamos a aplicar sobre los estados contables, control interno, cotejar con la contabilidad, inspección ocular, comprobaciones matemáticas, examen de documentos, etc. Pasamos para hacer más rápido. Ahí dice las pruebas sustantivas aplicadas en cada rubro. Diferencia entre pruebas sustantivas son aplicadas sobre los saldos o pruebas de validez de saldo.
Distinto a las pruebas de controles, que son por las operaciones durante el ejercicio, ¿sí? Importante saber la diferencia entre pruebas sustantivas o de validez saldo y pruebas de controles. Importante saber conceptualmente la diferencia. Pasamos. Más procedimientos aplicados a cada uno como ejemplo de las cuentas del estado, de los estados contables. Pasamos. Luego nos toca el punto de controlar la ejecución del plan. Terminamos de relevar, de aplicar los procedimientos, y nos sentamos y decimos lo que planificamos, lo hicimos o no lo hicimos. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó revisar? ¿Qué procedimiento nos faltó aplicar? Entonces controlamos lo que planificamos se haya ejecutado. Seguimos. Evaluamos la evidencia, vemos si es oportuna, válida y suficiente. Seguimos. Nos formamos una opinión, si es posible, o nos abstenemos, si no podemos formarlos, sobre todo lo que obtuvimos, ¿no? Y el punto final de, bueno, tipo de opinión, ya lo vimos con el profesor Milani. Y el último, emitimos el informe, teniendo en cuenta todo nuestro trabajo, pero también teniendo en cuenta las disposiciones que tenemos que nos rigen. Reglamentarias, profesionales, legales, etc. Creo que falta una filmina importantísima. Recuerden estudiar. No solamente del repaso. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿No? Muchas gracias. Sí. Está el informe cargado. No tienen que estudiarlo de memoria a las 300, pero tienen que saber la estructura. Vayan tomando algunos casos y vean la estructura. Vean un caso de opinión favorable, vean uno de abstención, vean uno de consalvedades, uno de opinión adversa, para ver lo que cambia, porque cambia un título, ¿no? Cambia, por ejemplo, el párrafo de énfasis, el párrafo de otras cuestiones. Entonces vayan viendo, no es que tienen que saber todos los modelos habidos y para ver. Profe, ¿por qué en algunos momentos se habla Solamente de... las normas que figuran en el programa y las que se fueron nombrando acá, pero las que figuran en el programa. Profe, ¿ya terminó la clase? No, pero ahí dice la, qué sé yo, 230, no son todas las normas internacionales de auditoría. Son por párrafos las normas internacionales, son cortos, y bastante fácil de interpretar. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿El viernes qué veríamos? ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver el viernes? El viernes repaso y consulta. Ah, ok. Bien, bien. Gracias. Profe. ¿Sí? Porque habían quedado incisos del práctico 3, del 1 al 22, que no fueron vistos en clase. ¿Lo veremos el viernes? ¿Me escuchás? Creo que dice el práctico 2 que se dio en el taller del... No, el práctico 3. ¿Qué pasa con el práctico 3? Del 1 al 22 no lo hicimos. ¿Los puntos esos de 1 a 22 no se vieron? No, en clase no. Bueno, capaz que se vean ahora en el práctico que viene, que es de repaso, y si no se ve, le hagan las consultas de cómo es la respuesta. Ah, bien. Gracias. ¿En computadora son 20 minutos? Sí, es en computadora y generalmente son 30 minutos, pero no sabemos, puede ser 30, 40, 45. ¿Es con el de usuario de exámenes o el del aula virtual? No, el del aula virtual de la facultad, prueben entrar antes. No esperen ese día que no pueden acceder con el usuario. Prueben antes en su casa si pueden acceder al aula. ¿Pero es con el de exclusivo para exámenes o con el que se usa para el aula? Es el aula, no es el exámenes UNC, que se usa para los finales. Perfecto, es muchas el gracias. aula virtual de la facultad, de la cátedra de la facultad. Buenísimo, gracias. Mira.